La primera vez que escuché la expresión "nosotros hemos nacido para ser felices", se la escuché a mi buen amigo el padre Domingo Jaramillo. Tuvimos una conversación, me hizo una serie de preguntas y al final me dijo: la vocación del ser humano, la vocación, la razón por la cual nosotros hemos nacido en este mundo es para ser felices. Y ciertamente es así. De hecho, hasta los psicólogos lo afirman. Los psicólogos dicen que nosotros hemos nacido para ser felices, pero existen dos obstáculos, existen dos cosas que nos impiden poder experimentar esa felicidad. Es el miedo y la vergüenza. Miedo y vergüenza. Es decir, dejo de hacer cosas que me hacen feliz por miedo y vergüenza. Personas que tienen el maravilloso talento, la habilidad para actuar y no se atrevieron a iniciar una carrera histriónica por miedo, porque tenía miedo de que alguien más los criticara, porque tenía miedo de que alguien más les dijera algo, por miedo no lo hicieron. O, por ejemplo, hombres que no se permitieron acercarse a la que pudo haber sido la mujer de su vida, no lo hizo por temor a que le dijera que no. Y tuvo que pasar por el momento fatídico de su vida en la cual tuvo que ver a esa mujer que él consideraba era la mujer de su vida, tomada de la mano de otra persona para decirle que de alguna manera no tuvo la fuerza de voluntad necesaria por miedo para acercarse a esa persona. Y uno puede asumir que determinado ser humano se comporta de tal o cual manera. Depende de su personalidad. Por ejemplo, hay gente que me escucha por la radio y jura y requete jura que yo puedo ser el alma de la fiesta y que siempre estoy riéndome, que puedo llegar y bailar y gozarme. Quizás sí, quizás yo tengo esa habilidad para ser feliz, para alegrarme, pero no para ser el alma de la fiesta, por ejemplo, porque es que un requisito, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica o en mi país, es que para ir a una fiesta y ser el alma de la fiesta tienes que bailar y honestamente yo no bailo. Y no aprendí a bailar, para que sepas, no aprendí a bailar por miedo. Miedo al ridículo, miedo a que la gente se pudiera reír de mí y por esa razón yo dejé de asistir a muchísimas fiestas. Por miedo, amigo, amiga, por miedo tú y yo hemos dejado de hacer cosas importantes en la vida. Más aún, hemos dejado de hacer cosas que realmente nos satisfacen, que nos llenan, que nos hacen sentir plenos, todo por miedo y vergüenza. Cuenta la Biblia que este miedo no comenzó con nosotros. Este miedo comenzó muchísimo antes. Comenzó en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 25, que dice que tanto el hombre como la mujer en aquel momento estaban desnudos. Y dice la palabra de Dios que a pesar de estar desnudos, no sentían vergüenza de estar así. Porque en el momento en el que se está desarrollando esta escena, el desnudo, amigo, amiga, el desnudo era signo de felicidad, era la expresión de una vida sencilla, una vida sin sentimientos de culpa y en perfecta sintonía con Dios, con la creación, con el prójimo. El hombre, la mujer, Adán y Eva estaban rodeados por el esplendor, por la belleza del paraíso. Y todos los días, en la hora en la que sopla el viento de la tarde, dice la Biblia, Adán y Eva tenían una cita con su Creador. Y en ese momento, tanto Adán como Eva podían ver, podían contemplar el rostro de Dios. Luego del pecado, el ser humano externamente seguía desnudo, pero la desnudez que en su momento significaba felicidad, plenitud, ahora era signo de vergüenza, ahora era signo de miedo. De hecho, cuando Dios aparece en escena, le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el hombre, este Adán, que se encontraba con Dios todos los días, así como estaba, desnudo, es decir, feliz se encontraba con Dios todas las tardes, le contestó,
Escuché que andabas por ahí y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y una de las consecuencias de nuestros errores es que nos da un miedo terrible de poder encarar una situación, de poder dar la cara, porque si algo no hicieron Adán y Eva fue enfrentarse a lo que ellos estaban viviendo. Pregúntale, por ejemplo, a ese hombre, a esa mujer que le fue infiel a su cónyuge, si le fue fácil darle la cara a su pareja y asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Le puedo asegurar que no fue sencillo. Tenía miedo y de alguna manera también tenía vergüenza, y ese miedo y esa vergüenza no le permitía seguir disfrutando de su felicidad, compartiendo con la que en ese momento era la mujer o el hombre de su vida. Y me permito aclarar algo como en la sesión anterior. Dios no se escondió del hombre, Dios no se escondió de la mujer. Tú y yo libremente decidimos escondernos de él por miedo, por vergüenza, para no asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. De hecho, esa es la razón por la cual muchísima gente en el mundo no ora, no reza, porque tiene miedo de encontrarse con Dios. Y paradójicamente, encontrarse con Dios es encontrarse con la felicidad. Es decir, nosotros tenemos miedo de encontrarnos con la felicidad. En el fondo, el ser humano, aunque nació para ser feliz, tiene miedo de serlo. Tiene miedo de serlo. Esa es la razón por la cual muchísimas personas, por ejemplo, no van a misa o no leen la Biblia. Tienen miedo de asumir la responsabilidad de su vida delante de Dios. Y por eso los seres humanos vivimos con inseguridades, con envidias, con tristezas, con familias divididas. Y hasta ese momento, Adán y Eva, como diría el venezolano Ricardo Montaner, Adán y Eva estaban fregados. Y no solamente ellos, sino que dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos llenos o lejos de la gloria de Dios. Le voy a repetir ese texto bellísimo que escribió San Pablo. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos lejos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios al fin y al cabo? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué considera usted que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es ser felices, porque el hombre, la mujer, Adán y Eva, el ser humano, no pueden salvarse por sí mismos y regresar al paraíso. Es decir, tú y yo, por más que nos esforcemos, solos no podemos llegar a Dios. La gente de Babilonia lo probó, lo intentó. Ellos intentaron construir una torre para llegar a Dios y fracasó miserablemente en el intento, porque el ser humano, repito, el ser humano solo es incapaz, amigo, amiga, es incapaz de poder llegar a Dios. Y como el hombre, como el ser humano, como la mujer, era incapaz de poder llegar a Dios, entonces Dios tomó la iniciativa y Él bajó para mostrarnos la verdadera felicidad. Por lo tanto, ahora sí hay una solución al problema de nuestra infelicidad. Hay una solución al problema de habernos alejado de Dios, de haberle dado la espalda a Dios. Hay una solución para nuestro problema de insatisfacción con la vida que no nos permite disfrutar del amor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es decir, Dios envió a su Hijo no para condenarlo, no para castigarlo, sino para que el mundo, para que usted y yo podamos ser felices. Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de nuestro encuentro personal con Cristo, que se puede renovar todos los días. A causa del pecado, Adán, Eva, nosotros los seres humanos,
que antes podíamos ver el rostro de Dios, ahora en Jesucristo nuevamente podemos contemplar el rostro del Padre, admirar el rostro de Dios. Es ser felices, es experimentar la felicidad. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que el Hijo es la imagen perfecta de lo que Dios Padre es. El Hijo es la imagen perfecta de lo que Dios Padre es. Estaba Jesús en algún momento cenando, compartiendo, comiendo con sus discípulos, y Felipe le dice: Señor, déjanos ver al Padre. Con eso estamos hechos. Si tú nos dejas ver el Padre, con eso nosotros nos vamos a sentir realizados. Y Jesús les contesta: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en Jesús nosotros podemos ver nuevamente el rostro de Dios. Podemos ver nuevamente el rostro de papá, el rostro que Adán y Eva decidieron no ver, decidieron darle la espalda. Ahora nosotros podemos contemplarlo. La solución al problema del pecado es Jesús. Jesús que vino a salvarnos. Jesús que vino a liberarnos. Jesús que vino a darnos nueva vida. Escucha esto. El tipo se equivocó, metió la pata, hizo lo que le dio la gana con su vida, como muchísimos de nosotros lo podemos hacer. El papá se quedó en la casa triste, llevaba muchísimo tiempo esperando que algún día regrese. De hecho, los trabajadores se dan cuenta que él siempre, constantemente está llorando. Él pensó: ¿cuándo será el día en el que vendrá nuevamente Diego? Hace mucho tiempo que se fue mi muchacho y yo quiero que esté mi muchacho conmigo. Por otro lado, en la otra escena, Diego ya no tenía fuerzas para llegar a la casa. El viejo, su papá, logra ver una figura raquítica que se va dibujando en el horizonte. Pero él sabe quién es. Él reconoce a esa figura raquítica que no está como cuando se fue de la casa. Y dice: ese es Diego, ese es mi muchacho. Y salió a encontrarlo, salió corriendo y lo abrazó. Y aunque el joven se esforzó por llegar a papá, porque sí se esforzó por tratar de llegar a él nunca hubiera estado con papá si papá no hubiera tomado la iniciativa de salir corriendo a encontrarlo, de salir corriendo a abrazarlo. Dios ha dado el primer paso para amarte, para derribar la barrera del pecado que te impide vivir el amor de Dios, que te impide vivir la misericordia. Y al derribar esa barrera, la iglesia dice, la Biblia dice, al derribar esa barrera, Jesús ya te salvó, ya te ha salvado, ya te ha hecho sentir feliz. Pero Jesús vino a salvarnos ¿de qué? De vivir con miedo, de vivir con vergüenza. Vivir de esa manera es vivir en la oscuridad. Y Jesús vino a traernos luz. Jesús vino a traernos vida. Por eso llegó a decir: mire, yo soy la luz del mundo. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Por eso usted y yo ya no podemos seguir viviendo en tinieblas, en la oscuridad. Pablo le va a escribir a los Efesios: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque la luz de Cristo alumbrará tu vida. Por eso la salvación, es decir, la felicidad, no se disfruta solamente cuando morimos y vamos al cielo. No, por favor. No podemos pensar en esa imagen de que, bueno, este se salvó porque se murió y se fue, está en el cielo, y como no está en el infierno, entonces ahora es salvo. No. La salvación se vive aquí y ahora. Por Jesús, por el sacrificio de Jesús. La solución es Jesucristo. Se vive aquí, en este momento, en la actualidad, en el presente, en el hoy, con una buena relación de pareja, teniendo una gran familia, disfrutando de nuestro trabajo, sabiendo
que nosotros tenemos amigos que nos apoyan y una familia que nos apoya, allí nosotros podemos experimentar la salvación que nos dio Jesús. Pero sobre todo, teniendo una gran conciencia de que Jesús verdaderamente nos ha salvado, de que Jesús es la solución para el problema del pecado, de que en Jesús podemos contemplar nuevamente el rostro de Dios y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús nos ha salvado y tenemos la certeza de que ha sido así. Por lo tanto, nosotros perdemos el miedo a ser felices en la vida. Y no es una posibilidad. No es que, bueno, si te portas bien, Jesús te va a salvar. Si no te portas bien, Dios no te va a salvar. No es que es una posibilidad es una certeza. Es una certeza. Jesús ya te salvó. Jesús ya te ha salvado. Jesús te dio sanación. Jesús te dio liberación. Jesús te dio perdón. Eso es ser salvo. Eso es ser feliz. Hay una frase hermosísima que aparece en el libro de Nehemías en la Biblia que a mí me parece extraordinaria. Dice que Dios es el Dios de los perdones. Capítulo 9, versículo 17 de Nehemías. Dios es el Dios de los perdones. La Biblia no solamente habla del Dios que es amor, o no solamente habla acerca del amor de Dios, sino que también se refiere a Él como el Dios de los perdones. Y la salvación consiste justamente en eso, en el perdón de nuestros pecados, en el sacarnos del camino de la muerte y regresarnos al camino de la vida. En eso consiste la salvación. Si pediste perdón infinidad de veces por ese pecado, y un pecado que solamente tú conoces, un pecado que solamente Dios conoce junto contigo, pero aún tú sientes ese remordimiento que no sirve para nada. Digo que no sirve para nada porque fuiste a la confesión, te confesaste y Dios te perdonó. Dios te perdonó. Pero sí que ese remordimiento que no sirve para nada, no es que el Señor no te haya perdonado. Dios ya hizo su trabajo. En todo caso, solo hace falta que tú te perdones a ti mismo. Hay gente que no te va a perdonar, pero Dios sí lo ha hecho. Y cuando asistes al sacramento de la reconciliación, indudablemente Dios te ha perdonado y está contigo. Hay que traspasar la barrera del perdón que no nos permite disfrutar la vida a plenitud. La salvación, la verdadera salvación al problema del pecado nos la da Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Escucha esta historia, una historia que a mí particularmente me fascina. Luis era un joven lleno de talento, lleno de potencial, pero su vida estaba ensombrecida por el pecado de la ira. Pequeñas frustraciones se podían convertir en grandes tormentas y obviamente cuando uno se encuentra de esa manera, su temperamento termina afectando a todas las personas que se encuentran a su alrededor, así como te podría afectar a ti también. Y a pesar de sus intentos por controlarse, la ira siempre tenía la última palabra en la vida de Luis. Y lo recuerdo en este momento porque él asistió a una de mis conferencias y luego escribió un correo electrónico contando su testimonio y me gustaría compartirlo contigo. Luis dice, esto fue lo que me escribió: las palabras de Jairo penetraron mi corazón endurecido. Habló de cómo la ira nos aleja de Dios, de nuestros seres queridos, y cómo la paciencia y la comprensión pueden reconstruir puentes rotos. Inspirado por esta experiencia, decidí buscar la ayuda de un sacerdote y comenzó un camino de autoconocimiento y sanación.
aprendí que la oración tiene poder para calmar mi mente. Con el tiempo, la ira fue reemplazada por la serenidad y me siento mucho mejor porque descubrí que en Jesús puedo encontrar paz y que Él dio su vida para rescatarme del pecado. Luis tuvo la experiencia de encontrarse con el Salvador de su vida. Y cuando Luis se encuentra con el Salvador de su vida, sabe que esa vida tiene que cambiar. La salvación dada por Jesús es la solución para el problema del pecado, para el problema de la infelicidad en la vida del ser humano. Bien lo dijo mi amigo el Padre Domingo, el ser humano nació para ser feliz. La salvación, la felicidad, amigo, amiga, la felicidad del ser salvo solamente es una experiencia, una realidad, una convicción, una certeza que nos da Jesús, quien con su y por su pasión, muerte, resurrección nos ha dado vida, y no cualquier vida, sino vida abundante, vida en abundancia, para que nosotros podamos experimentar la salvación en nuestro día a día. Repito, no solo cuando muramos y vayamos al cielo, sino hoy, ahora mismo, en este momento nosotros podemos experimentar la salvación que viene de Dios. Y la salvación, la solución, es Jesús.